Y Alberto Iturralde, ya aquí en directo en Capital Radio, como cada viernes, el consultorio de bolsa más esperado de la semana. Recorremos la semana, llegamos al final. Hemos aprendido otra vez mucho de lo que está pasando en el mercado. Alberto es analista independiente, es responsable de diasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días. Muy buenos días, fenomenal. ¿Cómo titularías la semana? Yo diría que es la que han aniquilado cortos por todas partes a discreción, ¿eh? Esa seguro. De hecho, yo que había venido corto en toda la caída del DAX, esta semana hemos abierto largos por todos sitios y apenas ha tocado lado corto, ¿no?, en la operativa DAX. Sin embargo, hay algo que ha pasado esta semana que ha sido maravilloso. Lo habéis comentado antes, esta mañana en las noticias, y que hay que hablar de ello, porque nos demuestra muy bien cómo es el mercado en el lado que no se nos suele contar. ¿Qué es lo que hay siempre detrás del mercado? Que los que están llevando a cabo todas las acciones importantes para la bolsa no cuentan, pero que les están influyendo a ellos. ¿Qué es lo que ha pasado en Naturgy? Esa chapuza de OPA, yo la semana pasada comentaba que en una OPA tú tienes que tener siempre, y normalmente siempre se tiene el acuerdo con el núcleo duro de la compañía para dejar entrar al nuevo. Eso tiene una lógica siempre, o bien que lo va a pagar muy caro el precio, o bien que hay otros intereses estratégicos con ese nuevo entrante, ya sea porque igual, imaginemos, ¿no?, es una empresa constructora y en el núcleo duro tienen empresas que están interesados en que esa empresa constructora les haga X trabajos por menos precio. Estoy poniendo un ejemplo, pueden ser 1000 cosas. Lo importante es que quien entra en una compañía siempre debe tener ese acuerdo, porque si no, se va a encontrar con lo siguiente. Si tienes el acuerdo, el núcleo duro, el que te deja entrar, bloquea la subida del valor para que los inversores acepten tu OPA. Es decir, si tú tienes una OPA en 22,07, como tenía Naturgy, la mantienen, pongamos, por debajo de 21,5 o 21,40, que es lo que normalmente suele pasar en todas las OPAs, y a partir de ahí dices, bueno, si yo acudo a la OPA gano un 3-4% solamente con la decisión de acudir a la OPA, y mañana si quiero ya compraré los títulos de nuevo. Y es lo que sucede. Sin embargo, en esta tú ya me avisabas la semana pasada que había disidentes, que había una parte de Naturgy que no quería esa OPA. Bueno, y es lo que hemos vivido durante esta semana. Es un núcleo duro vendiendo, una parte del núcleo duro favorable a IFM vendiendo títulos y otra parte de ese núcleo duro comprándolos. Además, clarísimamente, porque si se fijan, ha estado toda la semana antes de la aceptación de la OPA y durante esta semana también al principio con un movimiento tremendamente cercano a esa zona de OPA, pero sin estabilidad, que es lo Y además importante. con el doble de volumen de lo que era habitual en Naturgy. Vale, pues fíjate, yo tenía que abierto cortos, porque yo, de hecho, el lunes comentaba que normalmente, y eso es habitual, después de una OPA los títulos suelen caer. De hecho, a mí ya hubo algo que me mosqueó muchísimo antes de ayer, y es ver a uno de los responsables de la OPA de IFM decir que hombre, que tenían que haber acudido, o algo así, escuchaba yo estos días, que había que acudir a la OPA porque después el título iba a caer. Claro, tú cuando oyes eso, que dices, joder, estás revelando lo que estáis haciendo. Es decir, ¿cómo tú sabes que después el título va a caer? Pues sabes que después del título va a caer porque tú tienes hablado con parte del núcleo duro para que lo sostenga en esa zona y obviamente luego lo van a tirar porque tú sabes que lo estás pagando por más de lo que vale. Claro, yo al ver eso digo, uy, mal les tienen que ir las cosas para que estos ya, esa especie de declaraciones a las desesperadas, las hagan de una manera tan vehemente. Yo el martes cerré mis cortos, lunes, martes, no recuerdo exactamente, no, el lunes los abrí y el martes los cerré. ¿Por qué? Porque eso evidencia lo siguiente. Efectivamente, como tú bien decías, había un enfrentamiento encarnizado para que no entrara IFM. Eso implica que la parte del núcleo duro que vende los títulos, efectivamente, bloquea la subida. Sin embargo, hay otra que impide que el valor caiga mucho y lo hace para que no se acepte la OPA. Y esos compran títulos, es decir, empujan sin querer, queriendo el título al alza. Que termina el periodo de OPA, hay dos operadores interesados en comprar. El de que vendía, el núcleo duro que vendía, interesado en recuperar esa posición que tenía de títulos en el mercado, que ha ido liquidando para mantener el título a raya, y los que han comprado están interesados en que el título suba para ellos vender títulos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en el momento en el que finaliza y se dan los datos de la OPA, se explota el precio al alza inicialmente. Así es que yo lo que sugiero, y lo he comentado estos días, mucho cuidado con la volatilidad que va a tener Naturgy durante las próximas semanas, porque ahí hay dos auténticos toros intentando unos recuperar los títulos que han vendido y otros liquidarlos. El que los liquida tiene una ventaja,
¿Por qué? Porque el dinero, siempre hay más dinero que títulos en el mercado. Entonces lo que hace es empujar con crédito, porque además ahí estaba la Caixa, hay una entidad financiera ahí, Sí, sí. empujan con crédito, empujan el título al alza y la otra parte del núcleo duro que tiene que comprar, lo tiene que comprar arriba, es lo que hay. Con lo cual no sabemos, o sea, no sabemos si va a subir mucho más, pero volatilidad va a tener una barbaridad y es muy importante porque efectivamente, como tú bien decías, es la semana de cierre de cortos, que además de entender lo que en el mercado ha sucedido de una manera inmediata, ese cierre de cortos, tomemos nota de este tipo de situaciones para aprender en el futuro, cuando haya OPAs, cuando haya operaciones de capital importante, qué es lo que puede haber detrás y cómo podemos nosotros reaccionar en consecuencia. Así es que ha sido precioso. Y por último, algo también que habíamos comentado durante estas últimas semanas, pero yo no me imaginaba que se iba a materializar tan pronto, lo que hace cosa de unas semanas tú me bromeabas, ¿no? Me decías, qué desconfiado eres en temas de política, claro. O sea, cuando explicaban lo de que el gobierno, por muchas medidas que nos dijera que iba a adoptar en contra de las eléctricas, eso con el tiempo iba a quedar en nada. Bueno, pues ya lo veían ayer. Tengan mucho cuidado con las eléctricas. ¿Por qué? Porque cuando han tenido ya un rebote, nos encontramos con esas noticias. Significa que las eléctricas están pidiendo ayuda al gobierno, son las propias Mm. eléctricas las que han hecho esos decretos ley en contra de ellas mismas. La diferencia está en que el gobierno les quería poner un poquito más de limitaciones y ellos no las querían aceptar. Por eso han tenido esas declaraciones del presidente de Iberdrola de terrorismo económico y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que con esas declaraciones del gobierno ayer diciendo que iban a avanzar esas restricciones, lo que han hecho los títulos es aprovechar para vender Iberdrola grandes cantidades. Te dejo ya, Diego, porque no te estoy dejando llevar el programa, Luis Vicente. No, ese programa es tuyo. Si ya hay alguien que lo duda, no hay ningún... Bueno, si quieres comentamos un poquito lo del mercado en general, ¿te Sí, parece? pero antes, por completar Venga. lo que tú dices, en el ánimo de completar, con Naturgy hay que tener en cuenta que el free float, la cantidad de títulos en juego, en compra-venta, se debe haber reducido, estrechado bastante. Bien porque Criteria amplió su participación, bien porque ahora es evidente que IFM, el fondo australiano, que se ha quedado muy corto sobre sus expectativas, va a ir al mercado a comprar más, lo que teóricamente es una fuerza alcista, ¿eh? Y va de largo, eso es lo que ha dicho claramente de todas las maneras posibles. Estábamos, mientras te escuchábamos, Alberto, hablando con IFM, invitándole a participar en el programa, a que dijera algo, pero han declinado nuestra amable Hombre, invitación de momento. hombre, y es lo que tienen que hacer, porque les ha salido la jugada muy mal. Fíjate, hay un factor importante. Dieron mucho tiempo. Y esto hay que tener mucho cuidado siempre en todas las operaciones de capital. Las operaciones de capital, es decir, OPAs, OPVs, tienen que ser relámpago. Si tú sacas una empresa a bolsa y dices que la vas a sacar, sácala ya. ¿Por qué? Hombre, puedes hacer lo que se suele hacer muchas veces de, hombre, igual salimos en marzo y luego la retrasamos. Eso no pasa nada. Pero si has decidido salir, hazlo ya, porque si no lo haces generas desconfianza. Y en una OPA, en la operación de IFM, si tú dices que dentro de 9 meses vas a comprar X, lo cual es un error, porque es claro, como ellos decían, es parcial. Sí, claro, tú has puesto 9, 10 meses de plazo porque tú quieres ese tiempo para convencer al resto del núcleo duro de que te deje entrar. Sin embargo, no te das cuenta de que durante ese tiempo hay muchos especuladores que al oír rumores de OPA, porque es parcial, pero ellos piensan que igual luego eso se mejora, van entrando en el título y cuando llega el momento de dártelas a ti, o hay un diferencial muy grande entre el precio de cotización del mercado y el precio de OPA, o no van a acudir, que es lo que les ha pasado a los de IFM. Entonces, claro, es una chapuza. Financieramente lo han hecho mal, pero lo han hecho mal porque no son personas de bolsa. Una persona de bolsa les habría dicho hacer esto, esto y esto. Y lo habrían hecho cuadrado, habrían dado más dinero, pero es que ahora, como bien dices tú, tienes que dar más dinero si la quieres comprar en el mercado. Porque sabiendo que alguien quiere comprar en el mercado, no sé si era criterio, es decir, los que no querían que tú entraras, te lo van a poner bien arriba y ojo, alguien dirá, bueno, vamos a esperar tiempo. Espérate, porque si yo soy uno de los cuidadores y quienes han impedido la entrada de IFM lo son, yo con solo ver el volumen que entra en el mercado sé si tú estás entrando. Porque sé cuál es el interés habitual de los inversores en mi título. Y cuando tú entres va a haber ese interés y un poco más. Y eso va a ser lo que a mí me ayude a empujar un poquito el precio del alza para que tú pagues más caro. Es decir, Bueno, que por no hacerlo bien, lo han hecho fatal. sí, pero no ha terminado aquí, Alberto. Ya verás cómo volvemos a hablar de ello.
Hay Sí, un sí. consejero de IFM que se va a sentar en el consejo. Van a pasar más cosas, ¿eh? Ya verás cómo esto Joder, qué sigue. bonito. Es que Eh, necesitamos estas cosas, Luis Vicente. Hay que darse así al mercado. para aprender, efectivamente. Bueno, Sí, sí, mercado, sí. ¿cómo está? En breve, y ahora atendemos a nuestros oyentes. Venga. Bueno, pues está, en los TVs va a seguir más lateral. Ahora explica, bueno, vamos a entrar primero en el IBEX. Está muy lateral por una razón, y es que está bloqueado. Lleva mucho tiempo, mientras el DAX caía, el IBEX frenaba en zonas normales, 8.800. Sin embargo, a la hora de rebotar, el DAX ha rebotado con fuerza estos días, el IBEX se ha mantenido dentro de ese movimiento lateral. Es importante recordar lo que hemos dicho durante estas semanas, y es que hay valores como Repsol que están fuertes. Fíjense cómo uno de los grandes fantasmas que ayudaba a Repsol a vender títulos arriba es el del petróleo, el precio del petróleo. Bueno, pues el precio del petróleo ya se está oyendo hablar de nuevo de que está disparado. Luego, eso es lo que les va a ayudar al núcleo duro de Repsol a vender títulos. Pero todavía no han alcanzado un techo, prácticamente seguro que no lo han alcanzado, porque necesitan volver a zonas de resistencia clara en el gráfico, zonas de, pues fíjense, mínimo zonas de 12,30, por poner el ejemplo. Y a partir de ahí, estar mucho tiempo vendiendo títulos con el petróleo caro, con que descubren nuevos pozos de petróleo, con que van a aumentar el dividendo, con que les van a dar a los empleados acciones en lugar de sueldo. Bueno, todos esos rollos que se monta Repsol, que si nuestro presidente es el más guapo. Vamos, todo ese tipo de parafernalias que necesita Repsol para vender títulos. Como todavía no estamos viendo que eso esté demasiado consolidado en la información financiera, seguramente Repsol todavía continuará funcionando bien. Yendo al DAX, importante, y ese el DAX está llegando ya a unas zonas muy delicadas. Yo estos días abría largos continuamente en la operativa DAX porque se veía claro que ese rebote tenía una pinta por ahora estupenda. Sin embargo, ya no la tiene tanto. ¿Por qué? Porque si se fijan, en zonas ya de 15.500 tiene en el pasado el DAX unas resistencias terribles. Las voy a dibujar en el gráfico a modo de rectángulo, esta que es muy prolongada, fíjense, y esta resistencia y estas zonas de control, ahora lo lógico es que frenen subidas, con lo cual no es probablemente ya para estar como estos días claramente en el lado largo, sino para recordar el guión que yo les he traído durante estas últimas semanas. Y es que una vez que termina todo el proceso electoral en Alemania el mercado ya no tiene que mantenerse artificialmente arriba como habían hecho anteriormente. Con lo cual, lo lógico es que venga ya un tono más negativo que el resto de Europa y quizás el lado en el que tengamos que operar sea el lado corto. Los muy cercanos al mercado, esto tampoco lo tienen que tener en cuenta, porque para que el mercado frene y caiga con fuerza, se necesita liquidar lo que han subido durante estos días. Con lo cual, ya cerramos todo el guión. Lo normal es que durante estos días frene la subida, se mantenga en la zona en la que se encuentra ahora mismo, en esa zona 15.500 más lateral, y luego ya de aquí a unos días empiece esa caída a la que hago yo referencia. Con lo cual, ahora más lateral y dentro de unos días seguramente más bajista. Precaución, por lo tanto, con el Eso DAX es. como referencia. La primera pregunta que entró en nuestro sistema, siempre le damos la prioridad, es un correo que nos envía Iker desde el Reino Unido. Un saludo, Iker. Dice: buenos días, muchas veces Alberto comenta que también tenemos que poder operar en el lado corto para aprovechar las caídas. Para los oyentes que no somos expertos y siempre hemos operado en el lado largo, ¿podría explicar o recomendar algunos instrumentos y métodos de operar Sí. en el lado corto? He visto que se pueden utilizar CFDs, futuros y Hmm. opciones, pero algunos incluyen el tiempo como variable y me parecen mucho más complicadas que la compra de acciones. Qué bonito consultorio nos va a quedar. Nos va a quedar, Luis Vicente. Fíjate, a quien preguntas, importante, el lado corto no solamente es bueno para aprovechar las caídas, que obviamente lo es, sino para que nuestra psicología se vuelva simétrica en el mercado. Para que no tengamos para participar en el mercado, la obligación de comprar, de ponernos largos. Tiene esos dos componentes, uno financiero y otro psicológico, y es clave. ¿Cuál es el instrumento? Yo antiguamente siempre desaconsejaba los productos muy apalancados y siempre los desaconsejaré, porque el especulador tiene que tener la experiencia de saber tener una pistola en la mano y no pegarse un tiro. Sin embargo, desgraciadamente la experiencia nos demuestra que los avatares del devenir de la bolsa a diario al final nos pueden llevar para recuperar una posición en la que hemos hecho las cosas mal, emplear un doble de riesgo que nos permite el apalancamiento y en general terminar teniendo más pérdidas, más pérdidas, más pérdidas. Dicho esto, si tú sabes manejar ese apalancamiento y no te vas a volver un ludópata como en algún momento hemos sido todos en el mercado, los CFDs te pueden servir. Pero los CFDs con inteligencia. Por ejemplo,
Si tú tienes, imagínate, tienes 10.000 euros, obviamente te puedes apalancar en una salvajada de acciones de Telefónica. Bueno, pues Telefónica que vaya valor que he elegido. Repsol, que ahora está un poquito más guapete que Telefónica. Bueno, pero en lugar de hacerlo en una barbaridad de títulos de Repsol, pues si tú quieres todo tu dinero meterlo en Repsol, esos 10.000 euros los divides por el valor del título de Repsol, que anda ahora por 11,60, cosas así, y te saldrá que puedes comprar unas 900 Repsoles. Si tú aprovechas todo el apalancamiento, pues seguramente te puedas comprar 10.000 o 20.000. Pero claro, eso significará que a la hora de desplazarse a Repsol, a ti te va a afectar por un valor de 10.000 acciones, con lo cual tu dinero se puede quedar en nada en 2 días. Así es que no aproveches el apalancamiento, pero sí, los CFDs tienen esa versatilidad que te permite a ti largo y corto con una facilidad enorme. Pues respondido, querido Iker. En un instante seguimos en este consultorio en Capital Radio con Alberto Iturralde. Y ahora la siguiente pregunta para Alberto Iturralde la escuchamos en el WhatsApp, en el 687 050 600. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, mi pregunta es para Alberto Iturralde. Estoy comprado en Tubacex a precios actuales. Ahora que se ha resuelto todo el tema este de la huelga, ¿ve viable la llegada al objetivo de los 2,20 a medio plazo o es mejor salirse ya? Gracias. Gracias. Siempre me arrepiento de haber dado objetivos en el tiempo, en el largo plazo, a un valor, siempre. Porque yo entiendo que quien de algún modo tiene confianza en nosotros, cosa que agradecemos, pues si eso se retrasa, nos va a preguntar por si sigue usted pensando que no. Para un especulador de corto plazo, no puedo pensar eso. Pero si usted entiende la mitad de mi respuesta, entenderá el resto. Esa es la respuesta. Está clarísimo, creo. Otra pregunta para Alberto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, soy Juan de Logroño para Alberto Iturralde. A ver, por favor, cómo vía para comprar Telefónica y ponerse corto en el IBEX. Gracias. Muchas gracias, Juan. Para que haya estos giros, estas caídas tan bruscas que pronosticaba Kiyosaki para octubre, necesitamos antes ver a Telefónica arriba. No es que Telefónica sea tan importante a nivel global, es que Telefónica es un valor que históricamente siempre ha estado en todas las fiestas españolas, todas las fiestas españolas. Eso significa que probablemente de aquí a un tiempo Telefónica tenga que brillar. Ahora de manera inmediata no lo está haciendo. Entonces, yo no le sugiero, salvo que usted tenga una paciencia enorme y eso que se suele decir de músculo financiero, que entre en Telefónica. No, si lo va a hacer, la zona de soporte claro es 3,80. Lo digo para usted y para quienes vivan de algún modo muy vinculados con este valor. Pero para ver subidas se necesita, o sea, para ver techos en el mercado y se verán dentro de un tiempo, se necesita una Telefónica alcista. Con lo cual, yo creo que Telefónica tiene que dar una alegría de aquí a unos meses, pero de aquí a unos meses es insoportable cuando estamos en el día a día en bolsa. El caso del IBEX. Yo cortos, hombre, sí, fíjese, la zona más clara de cortos ahora mismo en el índice son justo los 9.050, la más clara, que es justo cuando aparenta romper al alza la resistencia de 9.000 y donde normalmente el cuidador del IBEX suele hacer las trampas. Pero yo no les recomiendo que estén en un índice, y esta es otra parecida a la de la especulación en el lado corto, en un índice con poco desplazamiento. Como estamos acostumbrados al IBEX, a las referencias del IBEX, en la información, porque es nuestro índice español, de algún modo dejamos de lado el hecho de que el IBEX, por su política de dividendos, lleva lateral durante muchos años. Si no se descontaran los dividendos en el IBEX, tendríamos un IBEX con una tendencia clara como ha tenido el DAX, no tan alcista obviamente, pero que tendríamos figuras de vuelta para aprovechar grandes desplazamientos. Como tiene esa política concreta, nos encontramos con un índice muy lateral. Y es el índice en el que tenemos que estar observando el mercado español porque es el índice que está referenciado a futuro. Con lo cual, el IBEX es un índice en el que no se debe estar especulando precisamente porque sus rangos son muy estrechos. Pero mientras tenga esta filosofía, desgraciadamente, seguiremos así. Importante explicación que hace del IBEX, del índice selectivo de España, algo singular en esta comparativa. Otra pregunta que escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días, Iturralde. Soy Enrique de Madrid. Te pregunto por las Swissbiz, por Louis Vuitton, que parece que quieren empujar para arriba y si superan, yo creo, resistencia de 671, 672, podría tener muy buena pinta. ¿Qué opinas? Y luego también si puedes analizar Microsoft, que también estoy comprado de hace un año. Gracias.
Gracias, Enrique. Pues las Louis Beach, sí, además la referencia que tú das es la correcta. Esa zona, vamos a marcarla en el gráfico. Ustedes luego tienen que ir a esos gráficos de Capital Radio para ver todo esto que hacemos en YouTube. Pues fíjate, sí, tú has dado además la zona clara. No solamente por estos máximos que se habían visto hace unas semanas, sino porque en el pasado esa zona también ha frenado subidas de una manera mucho más sutil que en la última ocasión y ahora está frenando temporalmente las subidas. No me gusta mucho a mí lo de Louis Vuitton. Las Louis Vuitton nuestras no la veo todavía. ¿Por qué? Porque tiene que superar realmente los máximos históricos. Y ahí sí que sería una compra relativamente clara, en bolsa hay poco claro. ¿Por qué? Porque ha estado mucho tiempo dando miedo y vuelve a las andadas alcistas. Sin embargo, tu zona de referencia, los 672, dan un recorrido alcista muy breve, en el que efectivamente se podrían superar los 672, 672 euros, para una subida muy, muy discreta hasta 690 y seguir en ese movimiento lateral que lleva haciendo estos últimos meses. Si es que no te lo recomiendo por eso, por el poco margen de beneficio que hay a relativamente corto plazo. Vamos con esas Microsoft. A ver. Mercado A ver qué se ve en Microsoft. Microsoft. Ahí está. Bueno, debe estar. Que aparece que va a ser que no. Me parece que no la tenemos. Así es que no está, debería estar, pero no está. Así es que la siguiente. Tengo que tener mal internet. No tengo. Lo siento. Buenos no la días. Tenemos. Buenos días, enhorabuena por el programa. El mensaje es para el señor Alberto Iturralde. Era saber qué le parecería una posible entrada sobre las armamentísticas americanas Northrop Grumman con TIC NOC o Luke Martin, creo que se llama. A ver cuál le parece que está mejor para entrar, o si ninguna de las dos está para entrar. Y luego, ¿qué tal le parece Visa? Venga, muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias, aunque no nos queda tiempo para tantas. Ni claridad, porque Luke Martin es Lockheed Martin, creo que es. Sí. A ver si la consigo encontrar. La que sí tengo es Microsoft, me parece que vamos a ir con Microsoft. Pues Microsoft, entonces. A ver si aparece. No va a aparecer. Microsoft está muy parecido a Louis Vuitton y no tiene nada que ver los sectores, pero es así. Porque ha tenido también un susto durante los últimos meses y ahora quiere volver de nuevo a superar máximos. Esa zona de máximos son 305 y está en $302, con lo cual hasta que no supere, no. Y no es un valor que todavía deba estar en nuestra cartera, ¿eh? Hay que esperar. Sí que hay que esperar, sí o sí. Sí o sí. No hay que esperar ya para el minuto de oro. Veamos, querido Alberto, ¿cuál es tu elección para este viernes? Vale, la de Campari ha salido de maravilla. Vamos a ir con otra que también hemos comentado hace unas semanas y que también ha ido de maravilla, que es Banca Mediolanum. La banca está en general en un momento muy bueno y en Italia en particular. Así es que, y esto es muy importante lo del stop porque no ha realizado lo que se llama un throwback, es decir, una caída a la zona de soporte que había roto como resistencia en la última ocasión. Así es que el stop tiene que estar en Banca Mediolanum, lo damos antes del objetivo, en 9,60, cotiza en 8,91 y el siguiente objetivo alcista en 10,22. Ojo con el stop por si acaso. Banca Mediolanum, mercado italiano. Es hoy la elección, Banca Mediolanum. La verdad, tenía razón. Qué bonito ha quedado este consultorio. Alberto Iturralde, buen fin de semana y el lunes te esperamos con Rocío Arbiza a las 6 de la tarde. Aquí estaré sin falta. Fuerte abrazo. Un abrazo.